Hoy voy a intentar desentrañar los secretos que esconde la muerte de Jesús y ver qué realmente sabemos al respecto. Acompáñame en este viaje. Desde el momento en que Jesús fue arrestado en Getsemaní, se desató una serie de eventos que marcarían no solo la historia de la humanidad, sino también el destino eterno de millones. Pero entre los azotes, la cruz y el sepulcro, existe una verdad más profunda, más transformadora y menos predicada, la dimensión espiritual de su muerte que a menudo pasa desapercibida. Muchos conocen los eventos históricos, los detalles físicos y el sufrimiento humano, pero pocos se han detenido a contemplar el misterio espiritual que se reveló aquel día en el Gólgota. Este conocimiento no solo cambia tu entendimiento, cambia tu vida, tu fe y tu propósito. La muerte de Jesús fue mucho más que un acto de injusticia humana. Fue, ante todo, un acto de justicia divina. En un mundo que corre tras explicaciones terrenales, pocas veces se reconoce que cada clavo, cada gota de sangre, cada palabra pronunciada en la cruz, estaba cargada de un poder sobrenatural. No fue solo el cuerpo de Jesús lo que fue entregado, sino su espíritu, voluntariamente rendido para cumplir el plan eterno del Padre. Esta verdad oculta comienza con una pregunta que muchos temen hacer: ¿por qué debía morir el Hijo de Dios? ¿No podía Dios, siendo todopoderoso, simplemente perdonar a la humanidad sin derramar sangre? La respuesta es profundamente reveladora. La justicia de Dios no se contradice con su amor. Por el contrario, ambas se abrazan en la cruz. Para que la humanidad fuera redimida, el pecado tenía que ser pagado, y no con sacrificios animales ni buenas intenciones, sino con una ofrenda perfecta, eterna, sin mancha. Y aquí está lo impactante: Jesús no fue una víctima, fue el Cordero voluntario. En Juan 10:18, él mismo dijo: nadie me la quita, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Esto cambia todo. La cruz no fue una trampa en el camino, fue el objetivo. Fue la cúspide del amor de Dios por nosotros. Fue allí donde los cielos tocaron la tierra, donde lo y lo invisible se enfrentaron en una batalla que parecía pérdida, pero era el comienzo de la mayor victoria. Cuando entendemos esto, la cruz ya no es símbolo de derrota, sino de poder, de redención, de propósito eterno. La sangre derramada no fue solo sufrimiento físico, fue la manifestación del amor más radical, más santo y más incondicional que haya existido. Y al conocer esta dimensión espiritual, el enfoque cambia. Ya no miras a Jesús como un mártir, sino como el rey que conquistó la muerte desde la humillación. La muerte ya no es el final. La cruz ya no es un símbolo de dolor, sino de gloria. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. A medida que nos adentramos en la profundidad de este misterio, debemos retroceder al principio, al Edén, donde el primer pecado humano rompió la perfecta comunión entre el Creador y su creación. Allí se selló una sentencia: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El pecado trajo muerte espiritual, y desde entonces, toda la humanidad caminó bajo una condena que requería justicia. Ninguna obra, ningún esfuerzo humano podía restaurar lo perdido. Solo un sacrificio eterno, santo y sin pecado podía pagar ese precio: Jesús, el Hijo de Dios. La cruz no fue improvisación, fue la culminación de un plan eterno, anunciado desde Génesis 3:15, donde Dios profetiza que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Esa simiente era Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Él. Cada cordero sacrificado, cada altar encendido, cada sombra del tabernáculo, eran una figura de lo que vendría. El sistema de sacrificios no era la solución, sino una preparación. Era el eco de un grito divino que anunciaba: el verdadero Cordero vendrá. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, no dijo: he aquí el Maestro o he aquí el Profeta. Dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esas palabras eran el inicio de una revelación. Jesús venía a cumplir lo que ninguno antes pudo hacer, y para lograrlo, debía morir. No era una tragedia, era una ofrenda. Ahora bien, aquí se encuentra otra de las verdades ocultas que cambia nuestro enfoque. Jesús no solo murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Esto no es simplemente teología, es un acto personal. Él tomó el lugar que nos correspondía. El castigo que merecíamos, Él lo cargó. Y lo hizo voluntariamente, con amor perfecto. Como dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Comprender esto transforma el corazón. Ya no nos acercamos a la cruz con culpa, sino con gratitud. No con miedo, sino con asombro. Porque Jesús no fue vencido por la muerte, Él la venció a través de la muerte. Su último suspiro no fue derrota, sino una declaración: consumado es. Todo había sido pagado.
Esta es la verdad que muchos pasan por alto. No fue el dolor físico lo más terrible de su muerte, sino el peso espiritual del pecado del mundo entero cayendo sobre él. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. En ese momento, el cielo se oscureció y el Padre, por primera vez, se retiró. El velo se rasgó, no solo en el templo, sino en la historia humana. El acceso a Dios, que antes era restringido, fue abierto con sangre, con amor y con victoria. El momento en que Jesús clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, no fue solo una expresión de sufrimiento, sino una revelación poderosa del precio espiritual que estaba pagando. En ese instante, el Creador del universo experimentó el vacío más profundo, la separación de su Padre, algo que jamás había sentido desde la eternidad. No porque hubiese pecado, sino porque se hizo pecado por nosotros. Es en esa separación que se gesta el milagro de la redención. Cristo asumió la culpa, la vergüenza y el castigo. Lo que el primer Adán arruinó, el segundo Adán, Jesús, restauró. Su grito en la cruz fue el eco de cada corazón humano que alguna vez se ha sentido abandonado, solo, quebrantado. Pero también fue la semilla de esperanza para cada alma que clama en medio del dolor. Y es aquí donde muchos creyentes no han comprendido aún la magnitud de este acto. La cruz no fue solo para perdonar tus pecados, fue para reconciliarte con el Padre. El objetivo final del sacrificio no era solo eliminar tu culpa, sino restaurar tu comunión. Esta es la verdad que transforma nuestra visión de la fe. No somos simplemente perdonados, somos adoptados, restaurados, empoderados. El apóstol Pablo lo entendió y lo explicó con claridad en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús no vino solo a morir, vino a abrir un nuevo camino hacia el Padre, uno que nadie más podía abrir. La cruz fue el puente, pero también fue la entrada a una vida nueva. Cuando ves la cruz desde este enfoque, cambia tu relación con Dios. Ya no te acercas a Él como a un juez lejano, sino como a un Padre que corrió hacia ti mientras aún estabas lejos. Lucas 15. La muerte de Jesús no fue un accidente trágico ni un error político. Fue una intervención divina, una declaración eterna de amor. Tú vales tanto, que prefiero morir antes que vivir sin ti. Y ese amor no fue dirigido solo a los justos o a los santos. Fue un amor escandaloso, que alcanzó a ladrones, prostitutas, asesinos y traidores. La cruz no fue levantada en un palacio, sino en una colina donde todos pudieran verla. No en medio de los limpios, sino de los culpables. Y así lo quiso Dios, para demostrar que nadie está demasiado lejos como para no ser alcanzado por su gracia. Este es el mensaje que debe cambiar nuestro enfoque. La cruz no es un símbolo de culpa, sino de restauración. Y cada vez que recordamos la muerte de Jesús, no lo hacemos desde el lamento, sino desde la victoria. Porque Él no quedó colgado del madero. Al tercer día, resucitó. La resurrección de Jesús no fue un evento aislado para cerrar la historia con un final feliz, fue la consumación del plan eterno de Dios. La tumba vacía no es solo una prueba de su divinidad, sino una proclamación universal de que la muerte ya no tiene la última palabra. Jesús resucitó, y con Él, resucitó nuestra esperanza, nuestro destino y nuestra identidad. La cruz nos redime, pero la resurrección nos da vida. En 1 Corintios 15:17, Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, sin resurrección, no hay victoria, no hay nueva vida, no hay transformación. Pero al resucitar, Jesús selló su autoridad sobre el pecado, la muerte y el infierno. El enemigo fue derrotado no con armas, sino con obediencia, no con violencia, sino con entrega total. Aquí es donde la verdad oculta comienza a brillar con más claridad. La muerte de Jesús no fue el fin de un héroe, sino el principio de un reino donde no gobierna la culpa, sino la gracia, donde no reina el temor, sino la fe, donde los últimos son los primeros, y los quebrantados son sanados. Este reino no es de este mundo, pero está dentro de nosotros cuando permitimos que el Espíritu Santo nos transforme desde lo más profundo. Muchos viven anclados a una fe incompleta, creen en el perdón, pero no viven la victoria. Saben que Jesús murió, pero no caminan como resucitados. La cruz no solo limpia el pasado, también empodera el presente y asegura el futuro. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. No habló de una vida sin problemas, sino de una vida llena de su presencia, aún en medio de la tormenta. La resurrección también redefine el sufrimiento, porque si Jesús pasó por el valle de sombra de muerte y salió victorioso, entonces cada valle que atravesamos tiene un propósito redentor. Ya no vemos el dolor como castigo, sino como parte del proceso de glorificación.
Romanos 8:17 lo expresa claramente, y si hijos, también herederos, de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la gran paradoja del Evangelio: la muerte produce vida. El grano de trigo que cae en tierra y muere, da mucho fruto, Juan 12:24. Jesús fue ese grano. Murió para que tú vivas. Fue sepultado para que tú florezcas. Resucitó para que tú camines en libertad. Y esa libertad no es para que sigas esclavo del pasado, sino para que vivas como hijo, con identidad, con propósito y con destino eterno. Cuando entendemos que la cruz y la resurrección son una sola obra, dejamos de vivir como mendigos espirituales. Ya no rogamos por migajas, porque sabemos que somos hijos del Rey. Jesús no vino a establecer una religión más, vino a abrir el camino de una relación viva con el Padre. Y en ese camino, no caminamos solos, con la autoridad del cielo respaldándonos. La muerte de Jesús no fue solo para limpiar nuestras faltas, sino para vestirnos de justicia. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto significa que, cuando Dios te ve, ya no te mira con tus errores ni con tu pasado, ve cubierto por la perfección de su Hijo. Aquí está la verdad que cambia nuestro enfoque. Ya no vivimos para ganarnos el amor de Dios, lo vivimos desde su amor. Ya no nos esforzamos por alcanzar su favor, vivimos sabiendo que ya fuimos aceptados, redimidos y adoptados. La cruz no exige perfección, revela redención. Y eso transforma la forma en que nos relacionamos con los demás, porque cuando comprendemos lo que recibimos sin merecer, aprendemos a extender gracia sin condiciones. La historia de la muerte y resurrección de Jesús también revela algo profundo sobre el corazón de Dios, su deseo de cercanía. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a un Dios que no se conforma con estar en lo alto, sino que desciende, se acerca, se involucra. En Jesús, Dios tomó forma humana, sufrió como nosotros, lloró como nosotros, fue tentado como nosotros. Hebreos 4:15 afirma: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto significa que no estás solo en tu proceso. Cuando lloras, Él entiende. Cuando te sientes traicionado, Él ya lo vivió. Cuando el rechazo te hiere, recuerda que Él fue despreciado, escupido, clavado, pero no se rindió. Perseveró hasta el fin porque te vio a ti. Desde la cruz, Jesús no solo vio el rostro de sus verdugos, vio tu rostro, vio tu libertad, tu salvación, tu propósito. Y por eso dijo: consumado es. Juan 19:30. No comenzado, no pendiente, sino consumado, terminado, sellado, completado. Esa frase no fue de derrota, fue de victoria. Fue un grito que sacudió el infierno y abrió el cielo. Un grito que aún hoy retumba en los corazones que se atreven a creer que la muerte de Jesús lo cambió todo. La frase consumado es no solo significó el fin del sufrimiento físico de Jesús, significó el fin del viejo pacto basado en leyes imposibles de cumplir y el inicio de una nueva alianza basada en gracia. En ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, indicando que el acceso directo al Padre ya no era exclusivo de unos pocos, sino abierto a todos por medio del Hijo. Y es aquí donde muchos creyentes fallan en su comprensión, viven como si el velo aún estuviera cerrado, caminan con culpa, con miedo, con una sensación constante de insuficiencia espiritual. Pero la verdad profunda, la verdad que transforma el enfoque, es que Dios no está lejos, ya no habita en templos de piedra ni en rituales vacíos. Habita en ti. Tú eres su templo, tú eres su habitación escogida. Efesios 2:13 lo deja claro: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya no estás tratando de alcanzar a Dios, Él ya vino a tu encuentro. No estás subiendo a una montaña imposible, Él descendió a tu valle. Jesús cambió las reglas del juego, transformó el acceso, y lo selló con sangre que clama por gracia, no por venganza. Esta es la clave para vivir una vida de victoria, dejar de tratar de merecer lo que ya se te dio gratuitamente, porque la cruz no es un lugar de condena, es un altar de transformación. Y en ese altar, todos nuestros temores, inseguridades, cadenas y fracasos pueden ser dejados a los pies del Redentor. Allí no hay espacio para el orgullo, pero tampoco para la vergüenza. Solo hay lugar para una rendición completa. Y en esa rendición es donde nace la verdadera libertad, porque el enemigo sabe que no puede arrebatarte tu salvación, pero tratará de robarte tu gozo, tu paz, tu identidad. Por eso quiere que vivas enfocado en el dolor de la cruz, pero no en el poder de la resurrección. Quiere que veas la sangre como tragedia, no como redención. Quiere que recuerdes la muerte, pero ignores la vida. Pero cuando tu enfoque cambia, cuando entiendes que la muerte de Jesús no fue derrota sino estrategia divina, entonces dejas de lamentarte y comienzas a caminar como heredero. Heredero de promesas, de esperanza, de vida eterna.
Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo. Una vez entiendes que eres heredero junto con Cristo, tu vida deja de girar alrededor del miedo, la duda y la incertidumbre. El sacrificio de Jesús no fue solo un evento del pasado, es una realidad viva que transforma el presente y determina tu futuro. Él no murió solo para llevarte al cielo cuando mueras, sino para traer el cielo a tu vida mientras estás vivo. Muchos creyentes han reducido el Evangelio a una salvación futura, olvidando que la cruz también ofreció restauración presente. Cuando Jesús murió, no solo rompió las cadenas del pecado eterno, también quebró las cadenas que hoy te atan al temor, a la ansiedad, a la culpa. Y en su resurrección, te dio el poder para levantarte cada día con propósito. Esta verdad oculta, y a menudo olvidada, es que la muerte de Jesús fue intencional, estratégica y llena de significado profético. Él no fue una víctima del sistema, sino el cumplimiento exacto del plan divino trazado desde antes de la fundación del mundo. Cada paso hacia el Calvario fue un paso hacia tu libertad. Cada herida fue una puerta abierta, cada gota de sangre fue una carta de amor firmada con redención. Cuando Jesús clamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no solo habló a quienes lo crucificaban, habló a generaciones enteras, a nosotros, que muchas veces no entendemos lo que su muerte representa realmente. Su perdón no fue condicional ni merecido, fue un acto radical de amor divino, extendido incluso antes de que lo pidiéramos. Antes de que tú pensaras en Dios, Dios ya había pensado en ti, y te había amado. Esta perspectiva nos lleva a un cambio profundo, dejar de vivir con mentalidad de deuda, porque la deuda ya fue pagada. Jesús no dejó un saldo pendiente, no dijo haré mi parte, tú haz la tuya. Él dijo, yo lo haré todo. Por eso, cuando clamas por perdón, no estás negociando con Dios, estás recibiendo lo que ya fue comprado con sangre. Cuando oras, no estás suplicando limosna espiritual, estás activando una relación con un Padre que ya te llamó hijo. Y cuando entiendes esto, te conviertes en alguien que camina con el rostro en alto, no por orgullo, sino por redención. Ya no vives encadenado al pasado, sino impulsado por el destino, porque la cruz no solo es símbolo de muerte, sino de vida nueva, propósito y llamado. Cristo murió, sí, pero resucitó. Y si Él venció la muerte, entonces tú puedes vencer cualquier valle que enfrentes. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. Cuando permites que el poder de la cruz penetre no solo tu mente, sino también tu corazón, algo comienza a transformarse dentro de ti. Ya no ves a Jesús solo como el Salvador del mundo, sino como tu Salvador personal. Su muerte deja de ser una historia lejana para convertirse en el punto de inflexión de tu vida. Es ahí donde muchas personas se pierden, porque creen en Jesús como figura histórica, pero no lo han conocido como Redentor íntimo. La verdad que cambia tu enfoque es que Jesús no murió solamente por los pecados de la humanidad, sino por tus pecados. Él no cargó con culpas abstractas, sino con tus errores específicos. No llevó una cruz simbólica, sino una cruz cargada con tu vergüenza, tu pasado, tus heridas. Y al hacerlo, no solo te ofreció perdón, sino restauración. El sacrificio de Cristo fue completo. No dejó áreas sin redimir. Su sangre no solo limpia, también sana. Sana tus emociones, tu mente, tus traumas más profundos. Hay personas que creen que Jesús vino a cambiar tu eternidad, pero no tu historia. Sin embargo, la verdad oculta es que Él vino a reescribir ambos. No hay herida tan antigua, ni dolor tan profundo, que su amor no pueda tocar. ¿Y por qué esto cambiará tu enfoque? Porque vivir con esta revelación te hace caminar con libertad. No estás intentando ganarte el amor de Dios, ya lo tienes. No estás tratando de limpiar tu alma para que Él te acepte, ya fuiste aceptado tal como eres, y transformado por gracia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente. No con temor, no con duda, con certeza. Esta confianza cambia tu forma de orar, de hablar, de ver la vida. Te transforma de víctima a vencedor. De alguien que huye del pasado a alguien que camina hacia un futuro glorioso. Ya no vives bajo el peso del no soy suficiente, porque entiendes que Cristo es suficiente en ti. Su perfección cubre tus imperfecciones. Su victoria se convierte en tu plataforma. Y así, poco a poco, tus pensamientos se alinean con la verdad. Ya no aceptas mentiras del enemigo. Ya no caminas encorvado por la culpa. Levantas tu mirada porque sabes que fuiste comprado a precio de sangre. Y nadie paga un alto precio por algo sin valor. El hecho de que Dios entregara a su Hijo por ti es la prueba definitiva de tu valor ante el cielo. Cuando el valor que Dios te otorga es más real para ti que los fracasos que has cometido, tu vida comienza a tomar otro rumbo.
Ya no te defines por tus caídas, sino por la mano que te levanta. Jesús no vino a darte una segunda oportunidad, vino a darte una nueva vida. No restauró un edificio viejo, construyó una nueva identidad desde los cimientos. Y esa nueva identidad es en Cristo, no en tus logros, ni en tu dolor. Esta es una de las verdades más ocultas y menos predicadas. La cruz no es solo un lugar de muerte, es un lugar de intercambio. Jesús tomó tu lugar, para que tú pudieras tomar el suyo. Él llevó tus pecados para darte su justicia. Él sufrió soledad para que tú pudieras vivir en comunión con el Padre. Él fue desechado para que tú fueras aceptado. Cada clavo que atravesó su cuerpo fue una declaración espiritual que decía, lo amo tanto, que estoy dispuesto a sufrir por él, por ella. Su silencio ante los insultos fue un acto de amor. Su sangre corriendo fue la firma del pacto eterno. Y cuando dijo, consumado es, no solo hablaba de su misión, hablaba de tu liberación. No quedó nada pendiente, pero para muchos, esa verdad sigue oculta. Viven como si todavía tuvieran que pagar algo. Cargan culpas que ya fueron sepultadas. Se castigan por errores que Dios ya perdonó. Y ese enfoque erróneo los mantiene atados a la religión, pero lejos de la libertad. Por eso, conocer verdaderamente el significado de la muerte de Jesús rompe cadenas mentales y espirituales. No necesitas seguir mendigando amor divino. No necesitas hacer promesas desesperadas para que Dios te escuche. Él ya te escuchó. Y en la cruz, ya te respondió. La oración que debes hacer no es me amas, Señor, sino ayúdame a comprender cuánto me amas, porque en esa comprensión se encuentra la paz que tanto buscas. Cuando entiendes lo que ocurrió en el Calvario, tu corazón deja de correr detrás de afirmaciones humanas y se ancla en la única verdad que permanece, tú vales la sangre de Cristo. Nadie más pagó ese precio, nadie más lo haría, y nadie más puede arrebatarte el amor que se te entregó allí. Lo que sucede en el Calvario es el fundamento de nuestra esperanza. Jesús no solo vino a morir por nosotros, sino que, al resucitar, abrió un camino para que todo aquel que se acerque a Él reciba una nueva identidad y un futuro seguro. Esta revelación no es solo para la eternidad, sino para que vivas en victoria hoy, en medio de tus luchas diarias. El sacrificio de Cristo en la cruz rompe con el ciclo de expectativas humanas. Muchas veces nos encontramos buscando validación y amor en los lugares equivocados, pero al descubrir la magnitud del sacrificio de Jesús, entendemos que no hay nada más grande que el amor de Dios. Él no te ama por lo que haces, sino por lo que eres, su Hijo, creado a su imagen. La cruz no es solo un acto de sufrimiento, sino un acto de gran amor que te posiciona en una nueva realidad. El punto crucial de todo esto es que la muerte de Jesús no fue el fin, fue el comienzo. Un comienzo de un nuevo pacto, de una nueva vida, de una nueva esperanza. Pero para que esto se haga realidad en ti, debes entender y recibir este sacrificio con la mente y el corazón. Jesús vino a que tu vida no fuera una repetición de fracasos, sino una historia de restauración, libertad y propósito. Vivimos en un mundo donde la muerte siempre está presente, pero la resurrección es lo que marca la diferencia. Los cristianos no solo creemos en la resurrección de Cristo, sino que creemos que esa resurrección se refleja en nuestra vida diaria. Cada vez que pasamos por una prueba, un desafío o un dolor, la resurrección de Jesús nos recuerda que podemos levantarnos una vez más. El final no está marcado por el fracaso, sino por la victoria de Cristo. Al entender la magnitud de este sacrificio, nuestra vida deja de estar centrada en lo que no hemos logrado, en lo que hemos perdido, o en lo que no tenemos. Comenzamos a ver todo con una perspectiva celestial. La cruz redefine nuestras prioridades, nuestras pasiones y nuestros anhelos. La muerte de Jesús nos da la verdadera libertad, libertad para ser quienes realmente somos en Él. Es por eso que el enfoque de muchos debe cambiar. Ya no se trata de vivir una vida de condena o lucha interminable, se trata de caminar en la victoria que ya ha sido ganada por Jesús. La muerte de Cristo no solo nos libera del pecado, sino también de todas las cadenas que nos atan, ya sean emocionales, espirituales o psicológicas. La resurrección de Jesús es el sello definitivo de todo lo que Él enseñó y prometió. No es solo una historia de superación, sino la afirmación de que hay vida después de la muerte, no solo en el sentido eterno, sino en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Jesús no solo vino para garantizarte un lugar en el cielo, sino para garantizarte victoria aquí en la tierra. Cada vez que atravesamos un dolor, un reto, una aflicción, recordamos que la cruz ya derrotó el dolor, la desesperación y la muerte misma. Jesús murió para que podamos vivir, y lo hizo con el entendimiento de que, aunque por dificultades, Él ya ha vencido todas las cosas. Eso es lo que significa caminar en fe, no es que no haya dificultades, sino que sabemos que no estamos caminando solos, y que la victoria ya ha sido ganada. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, Él nos muestra que todo lo que parecía muerto en nuestra vida puede ser resucitado. No importa cuán profundo haya sido el golpe de la vida, la muerte no es el final del camino. La resurrección es el principio.
Un principio de restauración, de esperanza renovada, de fe renovada. Si estás en un momento de tu vida donde sientes que todo está perdido, que nada tiene sentido, recuerda que la cruz cambió todo. El hecho de que Jesús haya resucitado es la prueba de que todo lo que Él dijo es verdad. Cuando Jesucristo declaró en Juan 14:6, "Yo soy el camino, la verdad y la vida", no solo lo dijo como un título o una afirmación, sino como una promesa viva. La vida que Jesús nos da no es una vida sin sufrimiento, pero sí es una vida de propósito, esperanza y, al final, victoria. No hay sufrimiento que no haya sido cubierto por la sangre de Cristo. No hay dolor que no pueda ser sanado por su amor. Y lo que parece una derrota temporal, es solo una parte del plan eterno de Dios. La cruz no solo restauró nuestra relación con Dios, sino que restauró nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, y con ello, Él nos dio acceso directo a la presencia de Dios. Ya no somos esclavos del sistema del mundo, ni prisioneros de nuestras circunstancias. Somos hijos e hijas de un rey, restaurados a una posición de honra y dignidad. El amor de Jesús no tiene límites, y su sacrificio no tiene precio. Él pagó el precio más alto para que tú puedas vivir una vida llena de propósito, poder y plenitud. Este es el verdadero mensaje de la cruz. No es solo un sacrificio, es un regalo de vida nueva, de libertad y de una relación renovada con nuestro Creador. La verdadera transformación ocurre cuando entendemos lo que Jesús hizo en la cruz, no solo como un acto histórico, sino como algo profundamente personal. La cruz no fue solo para la humanidad en general, fue para ti específicamente. Su sacrificio no solo cubrió los pecados de un pueblo, sino que limpió tus errores, tus luchas y tus fracasos. Cada lágrima que derramó, cada golpe que sufrió, fue por ti. Este es el mensaje que cambia el curso de nuestra vida. Jesús te amó tanto que dio su vida por ti. Cuando tomas esta verdad de manera personal, cambia tu relación con el pecado, con el miedo, con la culpa, con la vergüenza. Porque, ¿cómo puedes seguir viendo tu vida como derrotada cuando tienes la victoria de Cristo en ti? La muerte de Jesús en la cruz no solo borró tus transgresiones, sino que te dio acceso a una vida nueva, libre de condenación. Este es el evangelio de la resurrección. Lo que está muerto puede ser resucitado. Lo que parecía perdido puede ser restaurado. Lo que parecía irrecuperable puede ser transformado. La muerte de Jesús y su resurrección no son solo el centro del cristianismo, sino el fundamento de toda nuestra fe. La cruz de Cristo es el lugar donde el amor de Dios se encuentra con el dolor de la humanidad y lo transforma. La clave de vivir en la verdad de la cruz es entender que no somos llamados a vivir en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de su sacrificio. Cuando entendemos el sacrificio de Cristo, nuestra vida deja de estar basada en lo que hacemos, sino en lo que Él ya hizo por nosotros. Cada día, al levantarnos, debemos recordar que nuestra vida está cubierta por la gracia de Dios. No estamos luchando para ganarnos su amor, ya lo hemos recibido. Vivir con esta revelación no significa que las dificultades desaparecerán de repente, pero sí significa que tenemos una perspectiva nueva sobre las dificultades. Ya no son obstáculos inquebrantables, sino oportunidades para que el poder de la resurrección de Cristo se haga visible en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ahora habita en ti, dándote la capacidad de superar todo lo que enfrentes. Cada vez que pasas por un momento de prueba, debes recordar que no eres un prisionero de tus circunstancias. Eres un hijo de Dios, y las circunstancias son las que deben rendirse ante el poder de la cruz. No importa cuán grande sea el obstáculo, tienes dentro de ti el poder de la resurrección para superarlo. La cruz es más poderosa que cualquier problema que enfrentes. La transformación que la cruz trae no es solo espiritual, sino también emocional y mental. Cuando comienzas a entender que no tienes que luchar por tu valor, porque ya has sido valorado al máximo por Dios, una paz profunda comienza a llenar tu ser. La cruz declara que, sin importar lo que el mundo te haya dicho o lo que hayas vivido, tu identidad está sellada en Cristo. Ya no eres un error, ni una víctima, ni un fracasado. Eres un hijo de Dios, una nueva criatura. Esta verdad te da la libertad para dejar atrás las etiquetas del pasado y caminar en una nueva dirección. No hay cadenas que puedan mantenerte cautivo una vez que comprendes el poder de la cruz. La vergüenza, el dolor, la ansiedad y el miedo ya no tienen dominio sobre ti. ¿Por qué? Porque todo eso fue llevado por Jesús en su sacrificio. Cuando Él dijo, consumado es, no solo estaba hablando de su sufrimiento físico, sino también de la liberación total de todo lo que te esclaviza. Todo lo que te oprime fue llevado al Calvario, y tú ahora eres libre para vivir bajo la nueva identidad que Dios te ha dado. El desafío, entonces, no es luchar por tu libertad, sino caminar en ella. La cruz te ha dado todo lo necesario para vivir una vida de victoria. El enemigo ya no tiene poder sobre ti, solo tiene poder sobre ti si tú le permites creer que aún tiene derecho sobre tu vida. Pero si comprendes lo que sucedió en la cruz, te darás cuenta de que, a partir de ese momento, el poder del pecado y de la muerte fue roto.
La resurrección de Cristo garantiza que el poder de la vida es mayor que cualquier poder de destrucción. Al tomar esta revelación, nuestra forma de vivir cambia. Ya no vivimos con temor, sino con valentía. Ya no vivimos en desesperanza, sino con esperanza. La cruz te da la capacidad para enfrentar la vida con una nueva mentalidad, porque tu batalla no es contra carne ni sangre, sino contra las mentiras que el enemigo intenta sembrar en tu mente. El enemigo siempre querrá que pienses que no eres suficiente, que no eres digno, que nunca serás libre, pero esa es una mentira, porque ya eres más que vencedor en Cristo. Cada día es una nueva oportunidad para vivir como un hijo de Dios, para manifestar la gloria de Cristo en tu vida. Vivir con la revelación de la cruz es vivir con el poder de la resurrección, es vivir sabiendo que la muerte ya no tiene la última palabra. Cada vez que sientas el peso de la vida, recuerda que Jesús ya lo llevó por ti, y, al levantarte cada mañana, hazlo con la certeza de que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ti, para darte la fuerza y la victoria que necesitas. Al comprender el poder transformador de la cruz y de la resurrección, comenzamos a entender que el sufrimiento no tiene la última palabra en nuestras vidas. A menudo, vemos el sufrimiento como el fin de una historia, un punto final a nuestra esperanza y alegría. Pero la resurrección de Jesús nos muestra algo completamente diferente. La muerte de Jesús fue un acto de sacrificio y amor incomprensible, pero su resurrección nos enseña que el sufrimiento es solo una parte del proceso, no el final. Lo que parece un fin en este mundo, a los ojos de Dios, es solo el comienzo de algo nuevo. Si hay algo que podemos aprender de la muerte de Jesús, es que el sufrimiento, aunque real y doloroso, no tiene poder sobre la vida eterna que hemos recibido a través de él. Cada vez que enfrentas la lucha, ya sea emocional, espiritual o física, debes recordar que Jesús ya ha vencido. Y no solo eso, sino que al resucitar, nos muestra que tenemos la promesa de la vida eterna, una vida que no está limitada por las circunstancias de este mundo. Esto cambia nuestra perspectiva sobre todo lo que enfrentamos. La cruz y la resurrección no solo restauraron nuestra relación con Dios, sino que también nos dieron el derecho a vivir en victoria sobre el pecado, la muerte y el dolor. No importa lo que esté sucediendo en tu vida ahora, la muerte no tiene poder final sobre ti. Jesús ha hecho posible que vivamos con esperanza, sabiendo que nuestras luchas actuales no se comparan con la gloria que vendrá. El sacrificio de Cristo también nos enseña que el amor de Dios es más grande que cualquier dolor o sufrimiento que podamos experimentar. No importa cuán grande sea tu dolor, nunca estarás solo en tu sufrimiento. Jesús estuvo allí, tomando sobre sí todo lo que debíamos cargar, para que podamos vivir libres. Su amor es un amor que te sostiene, te restaura y te da un propósito incluso en medio de las pruebas. La muerte de Jesús también revela un aspecto fundamental del carácter de Dios, su compasión infinita. Jesús no murió por nosotros porque éramos dignos, sino porque Él nos amaba profundamente. Esto cambia nuestra forma de ver la vida y la muerte. Nos enseña que no hay nada en la vida que esté fuera del alcance del amor de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas sufrido, el amor de Dios te alcanza donde estés y te ofrece un futuro lleno de esperanza. Una de las revelaciones más profundas que podemos recibir al comprender la muerte de Jesús es que la cruz nos invita a la reconciliación. No solo nos reconciliamos con Dios a través de su sacrificio, sino que también estamos llamados a reconciliarnos con los demás. La muerte de Jesús fue el precio pagado para sanar nuestra relación con el Padre, pero también para restaurar nuestras relaciones con los demás. Su sacrificio nos da el modelo perfecto de lo que significa perdonar y extender la gracia. Cada vez que miremos la cruz, debemos recordar que el perdón es un acto de liberación, no solo para la otra persona, sino también para nosotros mismos. Jesús no solo nos perdonó, sino que nos mostró cómo perdonar. La cruz nos enseña que la verdadera libertad llega cuando dejamos ir el rencor y la amargura. Jesús, al colgar en la cruz, pronunció palabras de perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras nos desafían a seguir su ejemplo, incluso cuando la ofensa parece injusta o difícil de perdonar. La cruz nos invita a liberarnos de las cadenas del resentimiento y a abrazar el perdón. Además, la muerte de Jesús nos muestra que el amor incondicional es la clave para vivir como verdaderos seguidores de Cristo. Jesús no solo murió por sus amigos, sino también por sus enemigos. Él no hizo distinciones, no preguntó si éramos merecedores de su sacrificio. Su amor fue una acción desinteresada y total. Si comprendemos esto, nuestra vida también debe reflejar ese amor incondicional hacia los demás. No podemos limitarnos a amar a los que nos aman. El llamado de Jesús es a amar a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos persiguen y a extender la mano de reconciliación a quienes nos han herido. A través de la cruz, Jesús también nos mostró que el sacrificio es el camino a la verdadera grandeza. En un mundo que constantemente nos dice que debemos buscar el poder y el reconocimiento, la cruz nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en el sacrificio y la humildad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo,
tomó la forma de siervo y murió en la cruz. Este acto de sacrificio es el modelo a seguir. Ser verdaderamente grande en el reino de Dios significa estar dispuesto a servir a los demás, a sacrificarse por el bienestar de los demás y a poner los intereses de otros por encima de los propios. La muerte de Jesús también revela que el dolor tiene un propósito redentor. Cuando miramos la cruz, vemos a un hombre sufriendo profundamente, pero también vemos cómo ese sufrimiento trae salvación al mundo entero. Esto cambia nuestra perspectiva sobre el dolor que enfrentamos. A veces, el dolor es necesario para que algo más grande y más hermoso nazca de él. Dios no desperdicia nuestras pruebas, Él las usa para moldearnos, para purificarnos y para acercarnos más a Él. Si aprendemos a ver el dolor a través de la lente de la cruz, podemos confiar en que toda experiencia, incluso las dolorosas, tiene el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo. Al continuar profundizando en el impacto de la muerte de Jesús, es fundamental comprender que la cruz redefine nuestra identidad y destino. La muerte de Cristo no solo cambió la relación de la humanidad con Dios, sino que también alteró el curso de nuestra vida. Antes de Cristo, estábamos condenados a vivir bajo el peso del pecado y la separación de Dios, pero a través de su sacrificio, ahora tenemos una nueva identidad como hijos e hijas del Padre. Esta transformación es radical, ya no vivimos como aquellos que carecen de esperanza, sino como aquellos que han sido redimidos y hechos nuevas criaturas en Cristo. La cruz nos invita a abrazar nuestra nueva identidad en Cristo. Ya no somos definidos por nuestras fallas, nuestros errores o el juicio del mundo. Nuestra identidad ahora se encuentra en Él. Esto significa que nuestra vida tiene un propósito eterno y un valor infinito, no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. La cruz nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, si venimos a Jesús con un corazón arrepentido, Él nos levanta y nos da una nueva identidad. Este cambio de identidad también implica un cambio en nuestro destino. La cruz nos ha asegurado un futuro eterno con Dios. Antes de Cristo, estábamos perdidos, sin esperanza y sin propósito, pero ahora, como seguidores de Cristo, nuestro destino es estar con Él para siempre. Este destino eterno nos da una nueva perspectiva sobre todo lo que enfrentamos en esta vida. Las dificultades de hoy son temporales y no se comparan con la gloria futura que nos espera. Esta certeza nos permite vivir con una paz que no depende de las circunstancias, sino de la promesa de que lo mejor está por venir. El sacrificio de Jesús también nos revela que el camino hacia la verdadera libertad no es fácil, pero es el más profundo y transformador. En un mundo que busca la libertad a través de placeres momentáneos, poder o posesiones, la cruz nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la entrega total a Dios. Jesús nos mostró que la libertad no está en hacer lo que queramos, sino en seguir su ejemplo de obediencia y sacrificio. La verdadera libertad viene de vivir en conformidad con la voluntad de Dios, entendiendo que su plan es el mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos el proceso. La cruz también desafía nuestras nociones sobre el sufrimiento. A menudo, vemos el sufrimiento como algo negativo, algo que debe evitarse a toda costa, pero Jesús nos muestra que el sufrimiento, cuando se vive en obediencia a Dios, tiene un propósito divino. El sufrimiento no es un castigo, sino un medio de santificación. La cruz nos enseña que, a través de nuestras pruebas, podemos ser más como Cristo y experimentar su gloria de una manera más profunda. La muerte de Jesús no solo abrió la puerta a nuestra salvación, sino que también nos abrió el camino para participar en el sufrimiento de Cristo de una manera que produce fruto eterno. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. A medida que reflexionamos sobre la cruz, una de las lecciones más profundas que podemos aprender es que el sacrificio de Jesús muestra el corazón de Dios hacia la humanidad. En su muerte, vemos una manifestación del amor más grande que jamás se haya conocido. Jesús, siendo perfecto y sin pecado, no tuvo necesidad de morir, pero lo hizo por nosotros. Él se entregó por completo, sufriendo la injusticia más grande, para que nosotros pudiéramos recibir la gracia inmerecida. Este acto de sacrificio revela un amor divino que va más allá de nuestra comprensión. Dios no se limitó a darnos una simple solución a nuestro problema de pecado, Él dio lo más precioso que tenía, a su propio Hijo. En la cruz, no solo vimos la obediencia de Jesús al Padre, sino también un acto radical de amor hacia todos nosotros. La cruz es la manifestación del amor incondicional de Dios, un amor que no espera nada a cambio, sino que da libremente y sacrificialmente. Jesús no murió porque lo merecíamos, sino porque Él eligió amarnos hasta el final. Esta comprensión del sacrificio de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestro propio amor hacia Dios y hacia los demás. Si Dios pudo dar tanto por nosotros, ¿cómo no vamos a dar de nosotros mismos a los demás? El amor que Jesús demostró en la cruz debe ser nuestra inspiración para vivir una vida llena de servicio y sacrificio por el bienestar de los demás. La cruz nos enseña que el verdadero amor no es solo un sentimiento, sino una acción.
El amor verdadero es aquel que se sacrifica y da, sin esperar nada a cambio. Al comprender el sacrificio de Jesús, también se nos invita a seguir su ejemplo de perdón y gracia. La cruz no solo nos muestra lo que Dios hizo por nosotros, sino también lo que estamos llamados a hacer por los demás. Jesús, en el momento más doloroso de su vida, perdonó a aquellos que lo crucificaban. Si Él pudo perdonar en medio de tanto sufrimiento, nosotros también somos llamados a perdonar, sin importar lo que nos hayan hecho. La cruz nos enseña que el perdón no se basa en lo que merecen los demás, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así como Él nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Este sacrificio también trae consigo una llamada a vivir con una mentalidad de eternidad. La cruz nos recuerda que nuestras vidas no son solo un breve paso en la historia, sino que estamos llamados a vivir con la conciencia de la eternidad que nos espera. El sufrimiento temporal que enfrentamos no puede compararse con la gloria que vendrá. Si comprendemos el sacrificio de Jesús y su victoria sobre la muerte, nuestras vidas deben reflejar una esperanza inquebrantable. Esta esperanza nos da la capacidad de vivir con alegría y paz, sabiendo que el sufrimiento que experimentamos hoy es solo temporal, pero lo que nos espera en Cristo es eterno. Al meditar en la cruz, descubrimos que la muerte de Jesús nos enseña el verdadero valor de la gracia. A lo largo de su vida, Jesús habló de la gracia como algo que no se puede ganar por obras, sino que es un regalo inmerecido. Sin embargo, en la cruz, Él demostró de manera tangible lo que significa la gracia. Jesús no murió porque lo merecíamos, sino porque Él eligió darnos lo que no podíamos ganar por nosotros mismos. La gracia de Dios es radicalmente diferente a cualquier otro tipo de gracia que podemos encontrar en el mundo. En un mundo donde a menudo se cree que uno debe ganarse todo lo que recibe, la gracia de Dios dice que nada podemos hacer para merecer su amor y perdón, pero Él lo ofrece libremente. Esto cambia completamente nuestra comprensión de la justicia y la misericordia. La cruz nos recuerda que, aunque estemos lejos de la perfección, el amor de Dios no depende de nuestros méritos, sino de su bondad y generosidad. La muerte de Jesús también nos invita a vivir una vida de humildad y dependencia total de Dios. La cruz nos enseña que todo lo que tenemos, proviene de Él. No somos autosuficientes, y la cruz nos recuerda que nuestra salvación, nuestra paz y nuestra esperanza no dependen de nuestros esfuerzos, sino de la gracia de Dios. Vivir con la mentalidad de la cruz es reconocer nuestra dependencia completa de Dios y vivir en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Además, la cruz redefine nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. A menudo, en nuestra vida, cuando enfrentamos dificultades, podemos cuestionar el propósito de esos momentos de dolor. Pero al mirar a Jesús en la cruz, entendemos que el sufrimiento tiene un propósito redentor. Jesús, al morir por nosotros, no solo sufrió de manera física, sino que también sufrió espiritualmente, tomando sobre sí el pecado del mundo. Él soportó el peso del sufrimiento, no solo para ofrecer perdón, sino para traer sanidad, restauración y esperanza a toda la humanidad. El sacrificio de Jesús demuestra que la redención a menudo pasa a través del sufrimiento. Aunque nunca busquemos el dolor, debemos recordar que Dios puede usar incluso nuestras pruebas más dolorosas para transformarnos y acercarnos más a Él. La cruz nos enseña que el dolor no es el fin de la historia, es una puerta hacia la gloria, la restauración y la victoria. En cada momento de sufrimiento, podemos mirar hacia la cruz y saber que lo que estamos atravesando no es en vano, sino que puede ser parte del plan redentor de Dios. La cruz también nos invita a vivir con compasión y misericordia hacia los demás. Si Jesús, siendo perfecto, sufrió por los imperfectos, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a sacrificarnos por los demás? El amor que Él demostró al morir por nosotros es el modelo para nuestra vida diaria. La cruz nos llama a extender esa misma gracia a aquellos que nos rodean, a perdonar, a servir y a amarlos con el amor incondicional que Él nos ha mostrado. A medida que llegamos casi al final de nuestra reflexión sobre la cruz, uno de los aspectos más sorprendentes que nos revela es la victoria que Jesús logró en su muerte. Desde una perspectiva humana, la cruz parecía un fracaso total. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, colgado en una cruz, pareciendo ser derrotado por las fuerzas del mal y la muerte. Sin embargo, lo que parecía ser el fin en realidad fue el principio de la victoria definitiva. La muerte de Jesús fue la mayor victoria que jamás se haya alcanzado. En su sacrificio, Él despojó al poder de la muerte y al pecado de su poder. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que, al hacerlo, destruyó las fuerzas espirituales que nos mantenían cautivos. La cruz, lejos de ser un símbolo de derrota, se convirtió en el símbolo de la victoria sobre el mal, el pecado y la muerte. Al resucitar al tercer día, Jesús selló esa victoria para siempre. La muerte no tiene la última palabra. Jesús la derrotó, y con su resurrección, nos dio la promesa de que también podemos tener vida eterna. Este acto de victoria sobre la muerte nos invita a vivir con una esperanza inquebrantable. Ya no necesitamos temer la muerte ni vivir bajo la sombra de la condena.
En Cristo, la muerte ha sido vencida, y nuestro destino eterno con Él está asegurado. La cruz nos asegura que nuestra vida tiene un propósito mucho más grande que cualquier dificultad temporal que podamos enfrentar. Vivir con esa esperanza cambia nuestra perspectiva sobre todo lo que experimentamos en la tierra. La victoria en la cruz también significa que el poder de Satanás ha sido roto. Durante siglos, Satanás pensó que tenía el control. Pensaba que había ganado cuando Jesús murió en la cruz, pero en realidad, lo que hizo fue sellar su propia derrota. La cruz despojó a Satanás de su autoridad sobre nuestras vidas. Ya no tiene el derecho de mantenernos cautivos en el pecado, en la condena o en el temor. En Cristo, hemos sido hechos libres, y esa libertad es la que debemos vivir día a día, que, aunque Él intentara atacarnos, su poder ha sido quebrantado por el sacrificio de Jesús. Este mensaje de victoria también nos llama a vivir con un propósito renovado. Jesús, al vencer la muerte y el pecado, nos dio una misión que es más grande que cualquier otra: compartir el mensaje de la salvación con el mundo. La victoria de la cruz nos impulsa a ser testigos de ese triunfo, a vivir para su gloria y a llevar la luz del Evangelio a los rincones más oscuros del mundo. La cruz no solo cambió nuestra eternidad, sino que también nos da un propósito eterno que debemos vivir ahora. Finalmente, debemos recordar que la cruz también nos invita a ser instrumentos de reconciliación. Jesús vino para reconciliar al mundo con Dios. En la cruz, Él pagó el precio de nuestra redención para restaurar lo que estaba roto. Ahora, como seguidores de Cristo, somos llamados a ser agentes de reconciliación, a vivir en paz con los demás y a perdonar como Él nos perdonó. La cruz no solo cambió nuestra relación con Dios, sino que también transformó nuestra relación con los demás. Debemos vivir como aquellos que han sido reconciliados por la sangre de Cristo, llevando ese mensaje de perdón y unidad a todos los que nos rodean. La cruz no solo marcó el fin de una era de separación entre Dios y la humanidad, sino también el inicio de una nueva vida para todo aquel que cree. Cuando contemplamos lo que Jesús hizo, comprendemos que su muerte no fue solo un evento histórico, sino un acto eterno que sigue teniendo poder hoy. La cruz es la intersección divina entre el amor y la justicia, entre el juicio y la misericordia. Es el lugar donde se selló la redención y se abrió el camino hacia el Padre. Conocer esta verdad oculta, que la muerte de Jesús fue una obra maestra de redención, victoria y reconciliación, transforma nuestra manera de vivir. Ya no caminamos con la cabeza baja por la culpa o el miedo, sino con la frente en alto por la gracia recibida. Ya no vivimos tratando de ganar el favor de Dios, porque en la cruz ya fuimos aceptados. Nuestra identidad ya no está en nuestro pasado, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Esta verdad nos llama a vivir con gratitud, con humildad y compasión. Gratitud por haber sido amados cuando no lo merecíamos. Humildad por reconocer que no fue por nuestras obras, sino por su misericordia. Y pasión para vivir cada día como una ofrenda de amor en respuesta al inmenso sacrificio de Jesús. También nos llama a volver a la esencia del Evangelio, Cristo y este crucificado. Que no se nos olvide que el centro de nuestra fe no es una religión, sino una persona que dio su vida por amor. Volver a la cruz es volver al punto de partida, al núcleo de nuestra esperanza. Es ahí donde hallamos propósito, dirección y consuelo. La cruz no es el final, es el principio de todo lo nuevo que Dios quiere hacer en ti. Y así, con la mirada puesta en Jesús y el corazón rendido a su gracia, caminamos cada día sabiendo que el precio fue pagado, que la victoria ya nos pertenece y que nunca estaremos solos. Porque en la cruz, no solo murió el Salvador, sino que nació nuestra vida, se selló nuestra libertad y se encendió una esperanza que nunca se apagará. Hoy puedes descansar en esa verdad. La muerte de Jesús no fue una tragedia, sino el plan perfecto de amor que cambió para siempre la historia de la humanidad, y tu historia también. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal.